Damas y caballeros, muy buenas noches. Gracias por estar conectados en esta noche de Noches de PH, en donde originamos desde la hermosa ciudad de Bogotá y transmitimos para todo Colombia. Y desde todo Colombia transmitimos para todo el mundo. En esta noche les saluda Jorge Enrique Hernández, el caballero de la PH, y vamos a tratar un tema muy delicado, pero muy importante, yo diría más importante que delicado, y es la participación, la importancia de la participación de la propiedad horizontal. Y para este tema tan delicado, tan importante también, como ya lo dije, nos van a acompañar cuatro personas muy importantes en el ámbito inicialmente local, pero sé que tienen trascendencia a nivel nacional. Y le pido excusas a las damas que me van a acompañar, pero le agradecería primero a José Jaime Uzcategui que por favor se presente y nos diga quién es José Jaime Uzcategui. Active el Muchas micrófono. gracias. Sí, don Jorge, muchas gracias. Un saludo muy especial a quienes están conectados hasta ahora. Yo soy José Jaime Uzcate y actual representante de la Cámara por Bogotá del Partido Centro Democrático y he sido quien ha impulsado desde la Comisión Primera la reforma a la Ley 675. Tuvimos un proyecto a un debate de ser aprobado ya como ley de la República, pero desafortunadamente nos ha faltado unificar criterios porque tenemos una excelente ley de propiedad horizontal y usted más que nadie lo sabe, don Jorge, que ha sido el más estudioso y uno de los principales referentes de este tema, no solamente en el SENA, sino a nivel nacional. Así que le agradezco mucho la invitación. Soy un joven bogotano, 44 años, padre de familia, representante a la Cámara desde hace 2 periodos y voy para un tercer periodo, si la ciudadanía me lo permite, con ese número 102 que me está acompañando de mi partido. 102, número muy interesante en ese tarjetón. Diana Diago, por favor, en la misma pregunta, cuéntenos quién es Diana Diago y únicamente eso. Ya haremos el otro interrogante. José Jaime se me estaba adelantando un poquito, pero es válido. Bueno, yo soy Diana Diago, yo soy concejal de Bogotá por el Centro Democrático. Estoy en mi segundo periodo como cabildante de la ciudad. He sido calificada como la mejor concejal de mi bancada por más de 6 años, por Bogotá Como Vamos. He presentado más de 72 proyectos de acuerdo y he hecho oposición, hice oposición al gobierno de Claudia López y actualmente creo que soy una de las defensoras de Bogotá en la administración Galán. Soy abogada, tengo una especialización en Derecho Público, Ciencia y Sociología Política, otra en Derecho Contractual y soy magíster de la Universidad París II en Derecho Público y Desarrollo de Entidades Territoriales y fui becada de la excelencia por el gobierno francés. Gracias, Diana, es usted muy amable. Por supuesto. Elizabeth, por favor, activa el micrófono y cuéntanos lo mismo. ¿Quién es Elizabeth Parra? Hola, Jorge Enrique, buenas noches también a los candidatos que están acá en este espacio. Bueno, ¿quién soy yo? Soy ingeniera civil, soy candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá con el número 112 por el Movimiento Ciudadanos Renovemos. Siempre he trabajado, pues también he trabajado desde el sector privado. Es la primera vez que hago este ejercicio de lanzarme, pero tengo alta experiencia en temas de propiedad horizontal. Fui directora de la Lonja de Propiedad Raíz, Avaladores y Constructores de Colombia, y durante ese trabajo también impulsé bastantes procesos de no solo de profesionalización, sino de autorregulación, de defensa de las copropiedades en temas en materia de propiedad horizontal, y sobre todo pues porque estuve trabajando con todos los sectores de la propiedad horizontal en el cargo que tuve. Estuve trabajando con centros comerciales, con parques industriales, con zonas francas, es decir, otros modelos de propiedad horizontal, no solamente lo residencial. Entonces, bueno, decido hacer este ejercicio y pues bueno, acá estoy y el 112 Ciudadanos Renovemos. Valga la cuña, valga la cuña. Y le estoy dando la bienvenida a la doctora Carolina Arbeláez, quien se acaba de conectar. Y pues le agradezco el favor, Carolina, que active su cámara, active su micrófono
y en orden de la secuencia que estamos llevando con los otros panelistas, nos cuente, por favor, así muy brevemente, quién es Carolina Arbeláez. Por favor, active el micrófono y la escuchamos con todo gusto. Jorge Enrique, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para todos los panelistas, para todas las personas que están conectadas a este importante foro. Soy Carolina Arbeláez, representante de la Cámara por Bogotá actualmente, candidata también para llegar nuevamente al Congreso a seguir representando a los bogotanos con una visión clara de ciudad en la defensa del derecho, en la defensa del progreso y el desarrollo de esta ciudad que tanto necesita avanzar en materia de movilidad, en materia de vivienda, en materia de propiedad horizontal, desde donde hemos estado en un debate permanente en la Comisión Primera que integro de la Cámara de Representantes, precisamente ese proyecto que regula o el proyecto de propiedad horizontal que pues tanto ha estado en los ojos de este sector. Entonces, pues aquí prestos a escuchar también un poco sobre la visión, sobre los retos que enfrentamos desde la propiedad horizontal para llegar al Congreso de la República, pues con seguramente los que nos acompañan aquí, que son candidatos, que pues espero podamos compartir, podamos ser colegas y abanderar este tema tan importante para un sector que representa casi más del 60% de la ciudad, de la propiedad horizontal es donde vive el 60% de la ciudad. Entonces, pues imagínate los retos que tenemos muy importantes en materia hoy de lo que tiene que ver con Airbnb, el alquiler también por vacacional, por temporadas de los apartamentos, de la vivienda o también en temas de ruido, en temas de convivencia. Bueno, todos estos temas que hemos venido debatiendo desde el Congreso, decirles que aquí estamos, también hemos venido hablando sobre la importancia de luchar contra la impunidad, 29.000 delitos, capturas sobre delitos en el año 2025 y solamente 26.000 fueron capturados. Esto lo que habla es la radiografía tan difícil que tenemos en materia de impunidad de todos esos delitos menores. Entonces, esos son los grandes retos que enfrentamos para este próximo cuatrenio y que espero pues contar también con la ayuda de muchos bogotanos para poder regresar al Congreso de la República. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por esa intervención. Y pues bueno, ustedes tres específicamente, Elizabeth, José Jaime y Carolina, me presentan un panorama muy interesante. Son candidatos a una corporación muy interesante, la Cámara de Representantes y por la circunscripción de Bogotá. Diana, que también está conectada, está trabajando también por Bogotá, pero desde el Consejo de Bogotá, una entidad también muy interesante y ya le voy a hacer una pregunta a ella. Pero me gustaría comenzar sabiendo, preguntándole, por ejemplo, a José Jaime. José Jaime, usted ha estado en la Cámara de Representantes por varios periodos, como ya nos lo comentó anteriormente. ¿Qué le motiva, qué le invita a continuar en esta difícil tarea? Porque lo es, y ya sus colegas me lo confirmarán también, si eso no es una difícil tarea, pero ¿qué lo motiva para continuar trabajando y sobre todo por por el área de Bogotá? Jorge, yo soy hijo de militar, soy nieto de policía y mi principal motivación es ayudar a recuperar la seguridad en Bogotá. Es una seguridad que ya está desbordada. No solamente asesinaron a Miguel Uribe Turbay, candidato presidencial del Centro Democrático, sino que todos los años asesinan más de 1.200 personas en Bogotá, que es escandaloso. Secuestran al menos 40, que es una cifra que no se veía décadas atrás. Hay cerca de 600 desaparecidos, entre muchas otras cifras dramáticas que podríamos comentar acá, pero no se trata de redundar en el diagnóstico, sino establecer qué vamos a hacer por Bogotá. Yo vengo hablando de la necesidad de militarizar Bogotá, que es una figura que ya existe en nuestro Código de Seguridad y Convivencia, que es la asistencia militar. El artículo 170 de la ley 1801 habla de la asistencia militar que el alcalde Galán puede solicitar y que el presidente de la República estaría obligado a autorizar.
pero mire que no se hace. Estoy recogiendo firmas con ese propósito porque ya la ley está hecha. Entonces decir que voy a proponer una nueva ley no es necesario, sino es aplicar el código de seguridad y convivencia para que esa militarización en algo permita que la policía militar, ayudando, es decir, nuestro ejército, ayudando a nuestra policía y de la mano de las empresas de vigilancia y seguridad privada, que son la columna vertebral también de la propiedad horizontal, nos pongamos todos la camiseta de la seguridad y recuperemos verdaderamente la tranquilidad de nuestros conjuntos, de nuestros parques, de nuestras zonas comunes, de nuestras zonas verdes, de los colegios y todo el mobiliario público para que esté al beneficio de la ciudadanía y no de los delincuentes. Entonces, esa es mi principal motivación, Jorge. Y yo sé que esa triada, ejército, policía y propiedad horizontal, ustedes los administradores son los microalcaldes de Bogotá. Ustedes manejan un presupuesto multimillonario y tienen conjuntos residenciales en algunos casos de cientos de unidades habitacionales. Si yo fuera el alcalde Galán, ya habría hecho con todos los 13.000, 15.000, 16.000 administradores de Bogotá una gran reunión en el Movistar Arena o donde quieran, pero articulando esfuerzos, porque él es alcalde mayor, pero ustedes son los alcaldes del territorio, los conjuntos, y eso es lo que falta, integrarnos mucho más. Y yo desde el Congreso estoy para actualizar la ley 675, que ya lo hemos intentado varias veces, pero hemos cometido el error, Jorge, no sé si usted coincida, que nos hemos planteado un proyecto muy ambicioso de muchos capítulos y muchos artículos, y por eso a partir del 20 de julio, si ustedes me lo permiten, votando por ese 102 del Centro Democrático, la propuesta es hagamos proyectos pequeños pero varios, es una operación avispa que necesitamos resolver lo de la entrega de zonas comunes por parte de las constructoras, un proyecto que necesitamos el Registro Nacional de Administradores de Propiedad Horizontal. Ya con la bancada del Centro Democrático, y saludo a la concejal Diana Diago, logramos el registro para Bogotá, pero no lo hemos podido implantar a nivel nacional porque falta la ley de la República que así lo autorice. Ese es otro proyecto, que si necesitamos reglamentar aún más la vivienda turística, aunque yo ya he llegado a la conclusión que dejémosle eso al registro único de turismo y no lo metamos dentro de la ley 675, porque eso termina generando más problemas a la propiedad horizontal que resolviéndolos, que necesitamos fortalecer los órganos de administración, comités de convivencia, consejos de administración, administradores, presentemos el proyecto, que necesitamos un régimen de inspección, vigilancia y control, porque hace falta para que los encargados de la política de propiedad horizontal en lo local tengan más herramientas para acompañar, pero también para sancionar en algunos casos que serían minoritarios a los malos administradores, pues también hay que hacerlo. Es decir, Jorge, ya para no tomarme en exceso la palabra, estamos listos, ya tenemos el conocimiento, lo hemos estudiado durante varios años, hemos estado muy cerca y nos faltó en el último proyecto haber logrado el aval de la Comisión Primera, pero vamos a irnos por la estrategia de múltiples proyectos a partir del 20 de julio para que cada tema sea una realidad y podamos darle ese buen parte a toda la ciudad de Bogotá que lo necesita. Y como decíamos acá, casi todos los bogotanos o vivimos o trabajamos en propiedad horizontal, o cuando visitamos un centro comercial o un establecimiento de uso mixto, también estamos en propiedad horizontal, y para todos ellos hay que legislar, y al menos creo que mi equipo es uno de los más preparados en el Congreso para hacerlo. Bueno, como lo dice José Jaime, eh, vivimos en propiedad horizontal, pero yo quiero ir un poquito más allá. Nosotros nacemos en propiedad horizontal, estudiamos en propiedad horizontal, vivimos en propiedad horizontal y muy seguramente vamos a vivir nuestros últimos años en el cementerio, que también puede ser una propiedad horizontal. Eso ya está tratado en uno de nuestros especiales llamado Gerenciando Titanes. Pero me gustaría que Carolina me comentara si por qué la motiva a continuar en esta ardua tarea en la Cámara de Representantes y sobre todo por Bogotá. Así que te agradezco, Carolina, por favor, actives la cámara y te escuchamos en esa interesante respuesta que estamos esperando recibir.
pero creo que ha tenido algún Acá inconveniente. estoy. No, Ah, acá estoy, listo, acá estoy. No te perfecto. estoy escuchando, sino que no sé por qué se me fue la. Se fue la imagen y Estoy creí en que se en había un caído la celular. señal. Sí, me di Estoy en un cuenta. celular. Pero bueno, no, pues hemos venido haciendo una ardua tarea, pues para representar a los bogotanos, defender el progreso y el desarrollo, pelear por las obras de cofinanciación de la nación que están comprometidas ya para que la ciudad avance. No puede Bogotá estar condenada a tener que vivir su vida en un trancón, las salidas y entradas de Bogotá, esos retos y desafíos que tenemos en materia de movilidad. Hemos abanderado mejorar la calidad del servicio del transporte público. Soy la autora de la ley que busca la tarifa diferencial con ayuda de la nación para que el sistema de transporte público cofinancie o ayude a financiar esa tarifa para tener una tarifa diferencial que los adultos mayores no paguen el transporte público, las personas con discapacidad o los jóvenes estudiantes puedan tener una tarifa diferencial como funciona en otros lugares del mundo, en otros países, México, Argentina, Brasil, Chile, tienen tarifas diferenciales en el sistema de transporte público y tienen gratuidad en la tarifa para los adultos mayores. Entonces, ese es el gran reto. Hemos llegado a trabajar también, hemos trabajado de la mano en la comisión primera de la cual integro, pues entendemos los retos que tiene un sector como es el de la propiedad horizontal y pues aunque millones de personas viven en propiedad horizontal, no siempre han sido convocados como un sector organizado. No existe esa instancia formal de permanente diálogo y hoy, por ejemplo, que hay unos impactos sobre el salario mínimo que tiene que ver pues con el incremento del salario mínimo que tiene que ver con los contratos de vigilancia, aseo y otros servicios tercerizados que pues estos rubros pueden representar entre el 60 y el 70% del presupuesto de la copropiedad y afecta directamente pues ahora las cuotas de administración. Entonces, en estos días que hablaba yo con una amiga administradora y me decía que por estos días que son precisamente las asambleas y que hay ese estrés por parte de los administradores para estas fechas, entonces pues qué importante conocer también pues ahora que hay la discusión sobre los incrementos de las cuotas de administración, cómo se va a ver impactado el bolsillo de la gente precisamente por el incremento del salario mínimo, pues en estos costos, ¿no? Entonces, pues aquí hemos escuchado el sector. Antes de la ley 675 no existía en Colombia una norma específica que regulara de manera clara la propiedad horizontal, pero bueno, ya se cuenta con esa ley y creo que hay otros desafíos que tienen que ver, por ejemplo, con la ley antirruido que hemos venido trabajando desde el Congreso, que es una ley, ya es una ley de la República que elevó el ruido de molestia vecinal a un problema de salud pública y pues porque antes de esta ley el ruido se gestionaba principalmente como un conflicto de convivencia, entonces pues ya el problema es de salud pública y yo creo que esto va a ayudar también a que los copropietarios o la gente tiene derecho a vivir tranquilo, a dormir tranquilo y pues es parte como de las quejas que hemos venido recibiendo por parte de copropietarios de la propiedad horizontal y de los administradores. Entonces, bueno, esa es una de las grandes tareas que tenemos como bogotanos, seguir defendiendo el avance de nuestra ciudad. Y aquí estamos, una mujer que ha representado también las mujeres tesas de esta ciudad, esas mujeres berracas con nuestra ley, que es la autoría que de la que soy autora y ponente, que es la que elimina los beneficios a los feminicidas como la casa por cárcel Uf, y la rebaja de penas, entendiendo también lo que sufren las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar. Muchos en la propiedad horizontal, pues sí que se tiene que ver mucho este tema porque muchas mujeres, pues que son víctimas de la violencia, lo son en sus casas, lo son en sus viviendas, por sus parejas. Entonces, hemos avanzado en la autoría de la ley que busca una justicia especializada para las mujeres, para el fortalecimiento de las comisarías de familia, las casas de justicia, sancionar el acoso callejero. No es normal que un acosador piense que pues es normal acosar a una mujer en la calle. 9 de cada 10 mujeres se sienten inseguras en el espacio público, usando el transporte público. Entonces, bueno, aquí hemos hecho una tarea juiciosa, hemos defendido a los bogotanos. Yo soy la 101 del Partido Cambio Radical, una coalición
que hicimos entre varios partidos. Somos la fuerza, yo creo que más importante en cuanto a varios partidos que nos unimos para montar una sola coalición, una sola alianza y presentar una lista fuerte y comprometida con los bogotanos. Entonces, encabezo esa lista, soy la número 101 del Partido Cambio Radical en la Cámara de Representantes. Vale, Carolina, muy importante esa exposición que nos acabas de hacer y te aseguro que es muy interesante tener muy claros todos esos aspectos, pero más interesante para mí en el momento, y gracias a ustedes, se me ha despertado la curiosidad de saber por qué una persona, una mujer, que hasta donde tengo entendido es la primera vez que se está lanzando a la candidatura como representante a la Cámara, lo está haciendo. Así que, Elizabeth, cuéntanos qué te animó a lanzarte a esta tarea tan ardua, tan compleja, como ya lo hemos escuchado de tus colegas. Es una tarea ardua, difícil y que conlleva bastante tiempo. ¿Qué te animó? ¿Por qué estás trabajando, lanzándote a esta corporación? Te escuchamos. Bueno, gracias. Realmente lo que me animó fue porque durante todo el tiempo que yo estuve trabajando con propiedad horizontal, estuvimos haciendo, como te decía anteriormente, esas reuniones con la base social, que es las personas que viven, trabajan, producen en propiedad horizontal en diferentes sectores. Entonces, en medio de eso encontramos muchos temas donde la ley 675, que es una excelente ley, tenía como ciertas falencias, ciertos detalles que necesitaban ser ajustados. En medio de eso también se crea la necesidad de reglamentar la actividad, no solamente la actividad de la administración como tal, sino de dignificar esa profesión, pero también dándole garantías al consumidor inmobiliario, a esa persona que ahorra toda su vida para comprarse un apartamento o una casa y que, pues tristemente, en algunos casos, no en todos, pues veía que su patrimonio iba en detrimento por malas gestiones administrativas. Entonces, en medio de eso se ve la necesidad de regular la administración de propiedad horizontal y con todo eso, pues nos dimos cuenta que tocaba empezar a hacer una serie de propuestas legislativas. De manera particular, lo hicimos, como ciudadanos redactamos un proyecto de ley, fuimos al Congreso a tocar puertas, pues porque nosotros no lo podíamos hacer, y en medio de ese trabajo de tocar puertas, de mirar a ver quién nos escuchaba para poder radicar el proyecto, fue cuando pues me di cuenta que un sector que ya no es un grupo pequeño, sino que somos 7 de cada 10 personas que vivimos, trabajamos, producimos en propiedad horizontal, pues no tenemos una representación política en el Congreso, no tenemos una voz, no hay un doliente, entonces empezamos a tocar puertas y fue muy difícil lograr ser escuchados. Afortunadamente logramos quien nos escuchara, logramos radicar el proyecto de ley y bueno, todavía está corriendo ahí en el Congreso, pero ahí fue cuando dije, la propiedad horizontal necesita ser respetada, necesita tener una voz en el Congreso que la represente y que cuando vengan leyes, que miren, lo vimos ayer, sacan una ley que toca la propiedad horizontal y nos estaban ya imponiendo multas de 700 millones de pesos solamente por permitir la llegada de carros que trabajan en plataformas y nosotros de dónde íbamos a sacar 700 millones de pesos, pues son leyes que tocan la propiedad horizontal, pero que no hay nadie que diga, oiga, un momentico, esto no es así, esto no puede ser así. Entonces, por eso decidí hacer el ejercicio. Nunca he hecho política en mi vida, no tengo un partido político, somos un movimiento de ciudadanos de a pie, pero bueno, espero de verdad que pues pueda llegar a ser la voz que necesita la propiedad horizontal allá en el Congreso. Bueno, pues bienvenida desde ya, pero me nace un interrogante, Elizabeth. Tú dices que vas a ser la voz de la propiedad horizontal en el Congreso de la República. Anteriormente, José Jaime y Carolina nos habían dicho que habían hecho cosas por la propiedad horizontal desde el escenario del Congreso de la República, puntualmente que la ley contra el ruido, que afecta a la propiedad horizontal, que una reforma a la ley 675, que no pasó por X o Y motivo, pero que se está trabajando en otro escenario. Entonces, creo que estás dando a entender que la voz de José Jaime no fue escuchada, que la voz de Carolina tampoco ha sido escuchada, que no tienen eco ellos y que la tuya sí va a tener eco.
¿Por qué sería así? Activa el micrófono, por favor. Bueno, realmente yo sé que ellos han hecho unos esfuerzos en este tema y pues precisamente también incluso cuando estaba en la lonja, sé que José Jaime pues estuvo haciendo unas colaboraciones con la anterior directora, pero cuando yo me refiero a ser la voz de la propiedad horizontal es porque digamos que si bien es cierto, esto es un tema que hay que legislarlo, que hay que hacer control político, también hay una cosa y es el trabajo desde cero con la comunidad. No estoy diciendo que ellos no lo hayan hecho, pero sí puedo decir que yo vengo de trabajar desde esa base social y que ahora realmente necesito llevarla ya al Congreso. Yo viví en carne propia, yo sé que de pronto para ellos no fue así porque ellos ya están ahí, pero yo viví en carne propia lo que era golpear puertas. Y yo decía, un sector como la propiedad horizontal no puede estar golpeando puertas en el Congreso, es que nosotros definimos la economía colombiana, nosotros movemos, somos una industria sin chimeneas, entonces necesitamos estar allá y ser representados en todo sentido. Obviamente sé que cada uno tiene sus banderas, ¿sí? Pero yo soy la voz de la propiedad horizontal y voy a ser la voz de la propiedad horizontal en el Congreso. Carolina, me gustaría escuchar tus impresiones al respecto de estas palabras. Activa el Bueno, micrófono y te escuchamos. Elizabeth, como lo digo yo, es la tesa de la propiedad horizontal. O sea, pues es una Ujú. mujer que ha venido abanderando los temas. Tendremos mucho que aprender de ella en su llegada al Congreso de la República, a la Cámara de Representantes. Por supuesto que aquí aprendemos todos los días. Miren, nosotros como congresistas en esta oportunidad, en este semestre, nos ha tocado aprender de todos, en medio de tantos debates tan álgidos que nos ha tocado dar en defensa de este país, en defensa de la democracia, en defensa de la improvisación de este gobierno, pues nos ha tocado aprender de salud, de laboral, de pensional, de seguridad, de muchos temas que pues desde el Congreso tenemos que llegar a aprender y a ponernos la camiseta para acompañar las causas. Yo he venido acompañando la causa de José Jaime en materia de seguridad, cuando viene y nos pide que firmamos una moción de censura para ponérsela a un ministro, él sabe que ha contado Así conmigo. es, así es. Entonces aquí llegamos es a hacer equipo, a un trabajo colectivo, beneficio de la ciudad. Por supuesto que nos encantaría, me encantaría poder hacer equipo con Elizabeth en materia de propiedad horizontal. Qué bueno que ella llegue al Congreso de la República, por supuesto, como una abanderada y que podamos trabajar conjuntamente aquí. Conmigo lo que pueden tener es una coequipera para los temas que se vienen abanderando. Yo he abanderado temas de mujer, de género, he abanderado temas de transporte público, de movilidad. He abanderado los temas de seguridad energética del país. También muy importante, todo eso es ligado también a la propiedad horizontal. Es que hoy el gas está llegando más costoso a las familias en los edificios, por ejemplo, porque el gobierno ha tomado unas decisiones improvisadas de importar el gas. Pero les voy a contar, yo soy la autora de la ley de la República, que ya es una ley de la República que financia o busca el subsidio de la conexión de gas a las viviendas de interés social. Esto lo que busca es más conexiones, más, o sea, la conexión del gas a las casas más y a las familias más vulnerables, porque hoy las viviendas tienen que pagar hasta 3 millones de pesos por la conexión del gas a sus hogares, a sus viviendas. Entonces, con este proyecto, que ya es ley, no es un proyecto, es una ley de la República, pues ya esa conexión será subsidiada por el Estado en las viviendas de interés social, de los estratos 1, 2 y 3 y en los planes de mejoramiento de vivienda. Entonces, aquí lo que estamos es listos para trabajar, comprometidos con la ciudad. Y bueno, qué bueno que llegue una mujer tesa como Elizabeth allá para que nos ponga ahí a trabajar por la propiedad horizontal. Y José como José Jaime, Jaime, que además ha hecho una labor también titánica, eso mejor dicho, él cada vez radica su proyecto y ahí Muchas estamos gracias. acompañándolo y haciendo con él también una labor importante para poder, y ha sido un hombre de Así es, Caro. consensos, ha sido un hombre de consensos cuando hemos llegado y hemos buscado porque varios sectores nos buscan sobre el proyecto, entonces José Jaime, que ha sido ponente de esta iniciativa, pues siempre está presto a escuchar, a hacer las mesas técnicas, a escuchar a todos los interesados. Y bueno, eso se trata, que hagamos un debate y enfrentemos Así esos es. retos y esos desafíos. bueno, José Sí, Jaime, muchas veo que gracias a tiene los dos, de usted, verdad. Muchas gracias porque
pues ustedes que ya están en el Congreso y pues ese apoyo que le dan a este ejercicio que estoy haciendo por primera vez, pues para mí es valiosísimo. Muchas gracias y de verdad que espero estar allá con ustedes haciendo equipo. José Jaime va a tener una voz que le va a apoyar sus proyectos en el Congreso de la República. ¿Es esa una esperanza que puede tener en la voz de Elizabeth? Excelente, Jorge. La propiedad horizontal, aló, Sí, le escuchamos. que la propiedad horizontal es tan amplia, hay tantos actores, hay usos residenciales, comerciales, mixtos, hay administradores, hay constructoras, hay arrendatarios, hay plataformas de arrendamientos cortos. Son tantos los sectores que por eso se requieren muchas voces, muchas miradas, y estoy seguro que Elizabeth y Carolina, por supuesto, entre todos podemos enriquecer esas miradas. Hay una comisión accidental de la propiedad horizontal y desde ahí hemos tratado de generar algunos consensos, pero nos toca sentarnos en esta nueva legislatura. La recomendación que yo haría es que en lugar de hacer un proyecto de muchísimos artículos y muchos capítulos, cojamos tema por tema y tratemos de reglamentarlo a través de proyectos independientes, porque de lo contrario va a ser difícil generar suficiente consenso y se nos va a hundir la reforma estructural como se nos ha hundido en el pasado. Yo creo que esa tiene que ser la tarea a partir del 20 de julio, cada uno con su enfoque. Carolina, que ha luchado tanto contra el feminicidio, pues revisemos cómo está el tema de violencia intrafamiliar desde las copropiedades. Elizabeth, que tiene un conocimiento más técnico y más directo, ayúdenos a definir cómo verdaderamente ayudamos al administrador y a los órganos de administrador. Nosotros no queremos encarecer la propiedad horizontal, no le queremos meter más trámites innecesarios, no queremos que el Estado termine metiendo en exceso la mano en un escenario que es comunitario y más privado que público, a pesar de que hay una línea intermedia con lo que tiene que ver con nuestras zonas comunes, la convivencia, el ruido, las mascotas, el tema de basuras, los servicios públicos. Pero ahí creo que mi gran aporte dentro de esta mesa que se está confirmando bajo el liderazgo de Jorge Enrique es, permítanme liderar un poco el tema de la seguridad. ¿Qué hacemos para que las empresas de vigilancia puedan cumplir un rol más amplio? Esa minuta que se lleva a mano en los edificios debería estarse sistematizando y estar conectada con la policía para que se esté verificando antecedentes en tiempo real. Hay que fortalecer los comités de convivencia. ¿Cómo es que sacamos al policía de la calle para que resuelva un problema de ruido entre vecinos o por el desecho de la mascota o por cualquier situación doméstica cuando para eso no está la policía? Ahí debería estar el comité de convivencia actuando y dejamos a la policía en el espacio público resolviendo los temas verdaderamente graves. Así que creo que allá podemos hacer algunos aportes, Jorge, y lo que tiene que ver con seguridad, con fuerza pública, con la ley 356, que es el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, que también es una norma de más de 20 años y que nos ha costado trabajo actualizar por la misma razón, como son tantos los actores y tantos los intereses que hay en torno a la vigilancia como la PH, pues termina siendo difícil el proceso de reforma porque no se puede poner de acuerdo a todo el mundo con un mismo fin, pero sí tenemos que identificar los mínimos sobre los cuales estamos de acuerdo y de esa manera entrar a intervenir. ¿Qué hacemos con los consejos locales de propiedad horizontal? No solamente en Bogotá, sino a nivel nacional. Son una instancia de participación, pero es una instancia sin dientes. Yo llevo 3 años consecutivos celebrando el Día del Administrador, el 2 de agosto, que tenemos esa fecha como referencia porque fue la fecha en la que se sancionó la ley 675 y yo hablo con los administradores que están desprotegidos. Se les pide hasta doctorado para que asuman la administración de un edificio, pero se les paga como bachilleres y tienen una cantidad de responsabilidades encima. Muchos me han dicho, necesitamos un estatuto del administrador que sea un texto jurídico independiente a la ley 675, pues trabajemos en ese estatuto. Yo ya tengo un borrador, pero no lo voy a radicar hasta que no lo vean los expertos como usted, Jorge, como también como su tocayo Jorge Arámbula
y las Biblias de la propiedad horizontal, que son quienes nos pueden orientar mucho en ese proceso. Así que cuenten conmigo y con estas dos mujeres tan valiosas, pues ni se diga, ahí estaremos, ojalá los tres, en la comisión primera o donde nos corresponda, haciendo la tarea también. Jorge, muchas gracias. Bueno, José Jaime, pero no olvidemos que hay otras mujeres que también nos están apoyando duro, duro. Y sí, señor, aquí se acaba de conectar Diana, nuevamente ha encendido su pantalla y yo sé que ella nos estuvo escuchando muy atentamente, por eso le puedo preguntar, hoy en su día, hoy es el día del abogado. Felicitaciones a usted, doctora Diana, y me Muchas retracto gracias. porque hoy estamos celebrando el Día del Abogado. Igualmente un cordial saludo para el doctor Oscar Arias, que lo veo que acaba de conectarse y encender su pantalla, su cámara. Gracias por ello, saludos y también allá al que se está asomando a coquetear un poquito. Bueno, doctora Diana. Cuéntenos usted desde el Consejo de Bogotá cómo está viendo este escenario en la Cámara de Representantes. Es algo que se ve como muy oscuro, es algo muy difícil de llegar allá y mucho más difícil trabajar por la propiedad horizontal, como lo están planteando sus posibles colegas de actividad, porque supongo que algún día la vamos a ver en la Cámara de Representantes. Jorge, bueno, yo pienso que el Congreso, pues al hacer las leyes, tiene una posibilidad enorme de regular ciertos fenómenos sociales. Para nadie es un secreto, por ejemplo, que Bogotá ya no es la ciudad de las casitas, sino hoy es una ciudad que crece hacia arriba, es una ciudad que crece con muchos edificios y pues necesitamos muchas normas y pues y de todo tipo, ¿no? Eso es algo, es un tema transversal, porque es que uno no puede pensarse que propiedad horizontal es hacer un reglamento, inscribir una escritura pública y ahí queda, no. La propiedad horizontal tiene muchas cosas que ver con la convivencia, por ejemplo. Y desde el Consejo de Bogotá, pues nosotros aplicamos esas leyes que hacen desde el Congreso, hacemos ese control político para que el alcalde mayor, pues expida la normatividad que se requiere y también damos sugerencias, digámoslo así. Yo creo que, por ejemplo, una ciudad como Bogotá está desaprovechando mucho el tema de la propiedad horizontal. ¿Y por qué lo digo? Porque mucha gente no la entiende, no conoce sus reglas, pero es una forma muy importante para generar resultados a nivel social. Un ejemplo, con los temas de convivencia ciudadana. Creo que hoy los administradores no se les está dando la importancia que se debe tener. Creo que los administradores deben profesionalizarse cada día más, pues que tenga que ver con los temas de propiedad horizontal y que puedan hablarle al ciudadano que no quiere leer esas normas, que no le interesa leer esas normas, pero que está viviendo en una copropiedad, que está bajo un régimen de propiedad horizontal y que necesita tener buena relación con su vecino, con el que tiene el animalito, con temas en materia de seguridad. Entonces yo creo que el Congreso, en la medida que entienda esa realidad y que logre llevar esa realidad a la norma y esa norma se puede aplicar no solamente en Bogotá, sino en todo el país, yo creo que eso va a ser algo muy bueno para muchos temas en el país. Ahora, yo también pienso que la propiedad horizontal, pues, es un tema que al ciudadano también hay que llevárselo para que lo entienda. Y cuando nosotros nos reunimos, Jorge, hace unos días, hablábamos de eso. Hoy muchos ciudadanos ni siquiera saben quién es el administrador de su edificio, no saben cuándo es la asamblea, no entienden qué pasa en la asamblea, no saben lo que pueden llegar a, las decisiones que pueden llegar a tomar y lo que le puede implicar a ese ciudadano. Entonces es importante, pues, también acercar a ese ciudadano a la señora que trabaja todo el día, pero tiene que entender que hay una herramienta que le puede generar progreso, que le puede generar bienestar en su diario vivir. Y bueno, pues ellos han hecho un trabajo muy bueno, que los conozco a todos, a Carolina, que fue también mi colega, una mujer muy juiciosa, José Jaime, que es de mi partido, a Elizabeth también la conozco, entonces yo creo que la medida y lo que hay que hacer es aunar esfuerzos. Eso es muy importante porque es que cada uno tiene una visión de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus vivencias y creo que hoy la propiedad horizontal necesita de eso con mucha urgencia. Ahora bien,
en Bogotá, ¿qué pasa? En Bogotá, pues tenemos unas alcaldías locales que yo he denunciado muchísimo por presunta corrupción y creo que hoy tienen tantas tareas que al final no hacen nada. Entonces, De por ejemplo, acuerdo. con el registro único de administradores, que eso se logró en el Consejo de Bogotá, el plan de desarrollo, eh, pues sí está, pero ¿cómo lo van a operativizar? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Cómo hacemos para que el ciudadano sepa que la persona que está llegando a administrar su copropiedad es una persona intachable, decente, que conoce los temas, que sabe de conceptos básicos como de contaduría, de buen manejo de los recursos, que sabe cómo manejar una caja? Porque es que en Bogotá llegan a mi oficina, por ejemplo, miles de casos todo el tiempo, que es que el administrador se fue, que es que se llevó los recursos, que no hizo bien las cosas, que tenemos un problema. Entonces yo creo que desde la parte administrativa, desde la parte del ejecutivo, por ejemplo en Bogotá, hay que darle solución para que esas personas conozcan de las normas, pero sobre todo las interioricen, las entiendan y las puedan ver aplicar. Yo creo que los alcaldes locales, por ejemplo, debería quitarse todo el tema de administración de recursos y darles más tareas de inspección y vigilancia. Creo que eso está faltando muchísimo en Bogotá. Y además, creo que es urgente darle vida a ese registro único de administradores y es urgente solucionar esos problemas a nivel local. Es decir, no necesariamente tiene que ir un ciudadano cualquiera a la Secretaría de Gobierno a hacer unos trámites supremamente engorrosos para mirar cómo le solucionan sus problemas. Yo he propuesto y lo dije en la reunión que ustedes, en la que estuvimos nosotros hace unos días, y es que ojalá existieran las oficinas de propiedad horizontal en las diferentes alcaldías locales. Eso le facilitaría mucho la vida a la gente, le facilitaría mucho la vida al administrador, le facilitaría mucho la vida al señor que vive en esa copropiedad. ¿Por qué? Porque la institucionalidad está cercana. Y pues eso no se está viendo. Yo creo que en este camino de propiedad horizontal hay mucho por hacer. También entendiendo, ¿no?, que Colombia ha cambiado porque, como lo decía hace unos momentos, Colombia ya no es la ciudad de las casas, Colombia ya no es la ciudad del barrio de pocas personas, no, Bogotá es una ciudad que crece hacia arriba, lo mismo que está pasando en Pereira, lo mismo que está pasando en Armenia, en Cali. Cuando usted empieza a caminar el país, yo he tenido la oportunidad de hacerlo el año que pasó, pues usted empieza a ver cómo están creciendo las construcciones, cómo están creciendo las edificaciones, los conjuntos residenciales. Entonces, van a confluir muchas situaciones en las que los reglamentos y la propiedad horizontal les puede dar una solución, pero sobre todo es aprender a vivir, es aprender a entender las normas y es aprender a aplicarlas. Muy interesante eso. Y veo que hay bastante, bastante tela para cortar. Y me gustaría que Carolina, por favor, me comentara cuál es la importancia o cómo ha hecho para encontrar eco en sus camaradas de corporación y haya logrado que todas estas normas que ella había planteado y que proyectó tengan eco y efectivamente sean aprobadas por la corporación. Bueno, Jorge, yo creo que pues este es un ejercicio, sacar una ley de la República no es fácil. No es fácil porque pues nos enfrentamos a la agenda legislativa, a tener que dar debates en dos cámaras, en comisión y en plenaria, tanto de Cámara de Representantes como en Senado. Entonces, sacar una iniciativa adelante no es fácil, más cuando genera, pues, digamos, controversia, cuando hay que hacer audiencias públicas para poder tener la visión de muchos de los actores cuando pues uno promueve una ley, pues lo ideal y lo correcto es convocar a los sectores para poder escuchar, hacer las audiencias respectivas. Entonces, no es fácil. Yo soy autora en estos momentos de 2 leyes aprobadas y 5 que están en trámite. Y pues bueno, haber logrado la aprobación de 2 leyes de la República, pues eso, digamos, ha sido para mí un trabajo con resultados. No llegamos al Congreso a echar discurso, hemos llegado a trabajar. He sido opositora del populismo, en parte pues porque mucho discurso, pero resulta que eso no se materializa en los hechos. Lo hemos podido ver en los diferentes métricas o en los resultados del gobierno nacional de todo lo que se ha comprometido a hacer, pero que finalmente no se ha cumplido. Bueno,
he encontrado colegaje, debo decir que, por ejemplo, pues con la bancada del Centro Democrático, Cambio Radical y algunos otros colegas también, pues hemos logrado receptividad. Por ejemplo, el proyecto de justicia especializada para las mujeres víctimas de violencia es un proyecto que firmamos 50 mujeres representantes que nos acompañaron de todos los partidos, porque en últimas los problemas de esta ciudad y de este país no son ni derecha ni izquierda. Usted cuando lo van a robar no le pregunta si le gusta Uribe o le gusta Petro. A usted, sí, Es esa es la cierto, verdad, sí. o en los conflictos de la propiedad horizontal de los copropietarios, pues no, los mismos problemas los tienen los petristas que los uribistas o los vargalleristas. Entonces, yo sí creo que aquí tenemos una responsabilidad y es de dar debates con altura, con argumentos, con rigurosidad, sobre todo pues en las iniciativas que son promovidas por los congresistas, donde pues sobre todo tenemos más eco para avanzar, ¿no? Porque muchas de las propuestas o las propuestas que viene promoviendo el gobierno nacional para nosotros o para mí han sido inconvenientes. La reforma a la salud que hoy tiene este sistema en cuidados intensivos o esta discusión sobre la salud que hoy tiene la vida de la gente en riesgo por falta de medicamentos, por falta de atención, lo que está pasando en materia de seguridad, la expansión de el crimen en todo el territorio nacional, una expansión de más del 70%, el incremento del reclutamiento de menores, lo que está pasando, pues con digamos, como con el tema del desplazamiento. Bueno, son muchos los debates que hemos venido dando de control político. José Jaime, que me ha acompañado o que hemos sido colegas en el Congreso de la República, pues con él hemos hecho un equipo maravilloso porque siempre somos de esos representantes, de esos 18 representantes juiciosos con los temas de Bogotá y debo decirlo también porque pues es importante encontrar eco y encontrar colegaje, sobre todo para la defensa del desarrollo del progreso de esta ciudad, porque muchas veces los congresistas que son elegidos se les olvida que tienen que pelear por los intereses de los bogotanos y pues tienen otra agenda, lamentablemente es otra agenda, nosotros hemos llevado una agenda de trabajo precisamente para pelear los recursos de los bogotanos, todos los temas que puedan afectar vía proyecto de ley a Bogotá, pues ahí hemos alzado la voz. En fin, aquí vamos a seguir haciendo nuestra tarea, lo que nos corresponde, que es representar esta ciudad, trabajar por mejorar la calidad de vida de los bogotanos, defender a las mujeres, defender al sector productivo. No hay mejor política para generar para luchar contra el hambre y la pobreza que la generación de empleo. Yo eso siempre lo he dicho. La gente no está esperando subsidios, quiere oportunidades, quiere trabajo. Los subsidios deben de ser para los adultos mayores, quienes son o esos que no pueden trabajar o no tienen un ingreso para allá, deben de estar focalizados los subsidios para las personas con discapacidad, para la madre cuidadora que también tiene que cuidar su hijo y no puede salir. O sea, estos son los debates que hemos dado desde el Congreso, que queremos seguir dando en un momento de mucha polarización y mucha división. Lo único que les puedo decir es que hoy estas elecciones van a ser una de las elecciones más importantes de toda la historia. Ojalá tengamos conciencia de eso y podamos unirnos en un solo propósito, que es el de defender las libertades, el de defender la democracia, el de defender la división de poderes y de rechazar tanto populismo, porque el discurso lo puede todo, pero ahí cuando uno ve los resultados, ahí es donde uno debe medir la experiencia, el carácter, la firmeza con la que se debe enfrentar todo lo que está pasando en este país, en la crisis que está viviendo muchos de los sectores de este país. Entonces, Carolina, por respeto a la agenda que tú me has planteado anteriormente, sé que tienes otros compromisos, pero quiero que me hagas me des una última respuesta, pues por lo menos para esta reunión de la noche de hoy. En caso que tú llegaras nuevamente a esta corporación, que fueras elegida por la ciudadanía bogotana como representante a la Cámara, ¿cuáles son las banderas o cuál sería el punto de trabajo que tú desarrollarías específicamente por la propiedad horizontal bogotana? bueno, pues hay unos desafíos que ya se vienen planteando desde antes y yo creo que pues ahí hay que retomar pues esa discusión, hay que mirar de qué manera también pues ese proyecto de la reforma
que se está tramitando con los proyectos acumulados, que es el de la función social y ecológica de la propiedad, donde también se busca la convivencia pacífica, la solidaridad entre los copropietarios, la libre iniciativa empresarial dentro del bien común. Bueno, una reforma que no desnaturalice además la esencia ni la finalidad social del régimen de propiedad horizontal, las transformaciones del uso del suelo, el auge del arrendamiento turístico, es que hay dinámicas que hay que actualizar en la normatividad. Entonces, por eso, pues aquí hay un compromiso de dar debate serio, de dar una discusión seria. Aquí hay una necesidad de blindar derechos colectivos que exigen ajustes normativos. Entonces, pues hay que llegar a hacer esos ajustes y pues bueno, yo creo que siempre hemos estado prestos a escuchar y ese es nuestro compromiso. Trabajar desde lo colectivo para poder que pues todos podamos estar, digamos, como generar propuestas y sobre todo que se sientan recogidas en lo que hoy la propiedad horizontal, los administradores que como le escuché a José Jaime, son los mini alcaldes, son esos pequeños alcaldes porque tienen que administrar muchas copropiedades o muchas viviendas, pues puedan ser escuchados. Entonces, pues muchas gracias por el espacio, Jorge Enrique. La agenda de campaña es compleja, empezamos muy temprano y terminamos muy tarde, pero bueno, no se les olvide, Cambio Radical número 101 a la Cámara de Representantes por Bogotá. Valga la Y es cuña y estaremos muy atentos para que ese número obtenga muy buenos resultados. Y esperamos también, sobre todo, Carolina, que el compromiso que acabas de asumir con toda la propiedad horizontal bogotana en especial se vea reflejado en la realidad dentro de 4 años. Dentro de 4 años esperamos, o por lo menos yo personalmente, espero escuchar de viva voz tuya que ha sido logrado. escuchada, que ha sido partícipe de todos estos acuerdos, que ha sido la colaboradora principal, no solamente de José Jaime, sino de Elizabeth y de todas aquellas personas que directa o indirectamente quieran hacer efectivamente cosas favorables por la propiedad horizontal. Claro ¿Compromiso? que sí, cuentan conmigo, hay un compromiso. Así no voten por mí, hay un compromiso de representarlos, de ayudarlos, porque aquí tenemos la TESA, pero bueno, aquí también tienen otra opción de una mujer que también quiere abanderar los temas. Y bueno, qué bueno que podamos llegar las dos, qué bueno que las más mujeres lleguen a estos espacios de participación, que abanderen estos temas y que yo estoy aquí presta para trabajar de la mano de ustedes en lo que yo pueda desde la Comisión Primera, si es así que nos permite los bogotanos continuar en el Congreso. Esperamos que así sea y esperamos también vernos dentro de pronto en el Congreso. Carolina, un abrazo a través de la distancia, éxitos y lamentablemente la agenda te está llamando. Si no, podríamos seguir aquí conversando otro buen rato. Bueno, José Jaime, veo que la competencia femenina está siendo bastante marcada. No tenemos, no tenemos únicamente la presencia de Carolina, tenemos también la presencia de Elizabeth. José Jaime, yo creo que se está viendo bastante complicada la competencia. ¿Qué opina usted de esa competencia tan dura que aparentemente se está presentando en este escenario? No solamente por los colegas representantes hombres, sino también por las colegas damas. José Jaime, por favor, active el micrófono y lo escuchamos. Bueno, parece que está teniendo algún inconveniente para conectarse. Entonces, bueno, vamos a escuchar mejor a Elizabeth y vamos a hacerle preguntas bien interesantes. Elizabeth, me han dicho que usted, y lo hemos escuchado acá, me han dicho que usted es la tesa en propiedad horizontal. Cuéntenos, ¿ese calificativo es bien merecido o no? Bueno, pues muchas gracias a las personas
consideran que soy una tesa. Esto para mí es un halago, sobre todo viniendo de personas que tienen tanta experiencia en estos temas legislativos. Realmente lo que he hecho es estar trabajando siempre por la propiedad horizontal, estar defendiendo, representando desde lo que he podido hacer desde el sector privado. Ahora por eso quiero llegar al Congreso, precisamente para poder llevar esa voz, ese trabajo que se ha venido haciendo desde hace tanto tiempo con esa base social y poderla llevar allá. Esto es absolutamente importante y sí quiero dejar algo, digamos, como claro, porque generalmente tendemos, digamos que la ciudadanía en general, y más ahorita en estos temas tan coyunturales, tiende a pensar que no necesitamos intervenir en política, que eso para qué, que para qué vamos a politizar la propiedad horizontal. Miren, la propiedad horizontal no es un asunto técnico. Yo le agradezco al representante José Jaime porque dijo pues que yo tenía los conocimientos técnicos, pero esto también es un tema de impacto, es un tema de representación. Entonces, hay decisiones que se toman tanto en el Congreso, en el Consejo también, la doctora Diana Diago no me deja mentir, en el Consejo, pero sobre todo en el gobierno, que tocan a la propiedad horizontal, no la tienen en cuenta, temas de seguridad, de convivencia, de costo de vida, de derechos fundamentales. Estamos llenos de leyes parchecitas que se llaman, entonces viene la ley de ruido, viene la ley de mascotas, viene la modificación de la convivencia con el decreto 768. Entonces, todos nos toca por alguna parte, pero no hay una forma de decir, oiga, venga un momentico, ¿cómo lo voy a implementar? ¿Cómo hacemos realidad de esto? O sea, sí, nos llenan de un montón de leyes y decimos a la hora de aplicarlos, pues no se puede. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque no se tuvo en cuenta a los que realmente viven todos los días en este entorno y que puedan decir, oiga, venga, esto me está afectando, esto no puede ser así. Entonces yo tengo que poner mi voz, entonces por eso quiero llegar allá a representar a la propia horizontal. Pero bueno, muchas gracias por esos halagos. Bueno, veo que tienes bastante conocimiento de propiedad horizontal. ¿Trabajar como funcionaria de la lonja te dio ese conocimiento o qué otro motivo crees que te ha dado ese bagaje que tienes ya dentro de tu mente? Bueno, realmente yo creo que es un cúmulo de experiencia. Entonces, soy ingeniera civil, como les comenté, y claro, tengo el conocimiento técnico, he trabajado desde el lado de la constructora, porque también emprendí, hice empresa, tuve mi constructora, pero también trabajé por las copropiedades. Durante años también parte de mi trabajo técnico era hacer esa revisión y defender y representar a las copropiedades en el momento de recibirle las zonas comunes ante la constructora. Entonces, digamos que conozco los dos lados de la moneda en el tema técnico y pues obviamente también la experiencia en la lonja al trabajar con propiedad horizontal pues fue, digamos que bastante enriquecedora. Pero por otro lado, también mi experiencia viene de la vivencia. Yo vivo en propiedad horizontal, yo tengo problemas con el vecino del frente, con el vecino de al lado. Yo también estoy sufriendo porque no sé cuánto me va a subir la administración. Entonces, ahí es donde yo también tengo que, de esas experiencias, de eso que me ha tocado vivir acá, pues sacar muchas cosas de las que llevo plasmadas aquí en el trabajo que estoy proponiendo para el Congreso. Bastantes cosas, bastantes. Diana, veo que el escenario de la propiedad horizontal es bastante complejo. Desde el Consejo se han hecho normas, acuerdos para que la propiedad horizontal bogotana mejore. ¿Cuáles han sido esos acuerdos y cómo influyen en una sana convivencia? Y tengamos en cuenta una cosa, Diana, eh, hay la afirmación y yo creo que debemos creerla que todo lo que se hace en Bogotá se replica a nivel nacional y en especial en propiedad horizontal, porque como se decía anteriormente, Colombia prácticamente ya no puede crecer hacia lo ancho, le toca crecer hacia arriba. Eso quiere decir que la propiedad horizontal continúa creciendo cada día. Entonces, ¿cómo se va a replicar eso? Bueno, yo pienso que en el Congreso se están dando unas normas importantes, pues porque en el Consejo lo que se puede plasmar es en el, por ejemplo, el plan de desarrollo, ¿no? Nosotros no podemos hacer leyes, nosotros hacemos acuerdos. Y por lo menos yo me he dedicado mucho a los temas de seguridad.
Y uno de mis acuerdos que hoy están vigentes y que son muy importantes en la ciudad es el registro de cámaras de privados con el C4 de la policía, por ejemplo. Eso es algo muy importante, porque hoy estamos viendo que los ciudadanos no se están sintiendo seguros y que las copropiedades son muy propensas a la delincuencia común, a las bandas organizadas. Y lo vemos todo el tiempo. Las noticias de que entraron a un conjunto residencial, que robaron, que amordazaron al celador. Yo creo que hay que empezar por lo básico. Y lo básico para mí, como concejal de la ciudad, como representante del Centro Democrático, es la seguridad. Si no hay seguridad, no hay absolutamente nada. Y es importante también, por ejemplo, que los administradores sepan cómo formar frentes de seguridad, cómo organizar bien todos los temas con las alcaldías locales. Creo que falta mucho. Y yo creo que es muy difícil, por ejemplo, hacer una ley que comprenda todas las aristas de la propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque es que el ruido le afecta tanto al que vive en una copropiedad como al que vive en una casa al lado de un bar, por ejemplo. Es muy difícil pensar los temas de convivencia. Los temas de convivencia son para todos, desde montarse en un transporte público hasta llegar y mirar que el vecino sale con su mascota, la mascota se orina en la puerta de la casa del vecino, por ejemplo. Entonces yo sí creo que eso es muy difícil mirarlo así. Yo pienso que hay que darles autonomía a ciertos temas desde donde se puede regular, pero sobre todo donde la ciudadanía puede acudir. Yo siento que hoy la preocupación que tiene Bogotá, y lo he visto muchas veces, sobre todo las denuncias que me llegan todo el tiempo, es en el manejo de recursos de la copropiedad. ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Cómo pueden vigilar? Eso es muy importante. ¿Cómo podemos saber que la persona que está administrando la copropiedad está capacitada, es idónea, conoce los temas de propiedad horizontal, pero sobre todo los aplica? Entonces, yo siento que en Bogotá falta mucho, que estamos creciendo hacia arriba, sin duda alguna, pero nos falta mucho, nos falta entender el concepto y sobre todo falta que la ciudadanía también entienda el concepto. Porque si usted le pregunta en la calle a alguien de propiedad horizontal, la gente le dice, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿De dónde viene? ¿Cómo son las normas? Vaya usted, por ejemplo, a la asamblea del edificio. Son asambleas que son tan largas que terminan siendo aburridoras porque empieza a hablar de los estados financieros, de cómo cerró caja, bueno, temas técnicos. Entonces el ciudadano a veces dice, no, yo prefiero no ir, mando un poder y listo. Entonces yo creo que aquí necesitamos es empezar a acercar al ciudadano a ese concepto de propiedad horizontal, que vea las bondades de la propiedad horizontal, cuando ve un administrador que es juicioso, que es un administrador que quiere enseñarle a los ciudadanos que viven en esa copropiedad a vivir bien, a tener bienestar. Y yo creo que para eso nos falta mucho. ¿Hemos avanzado? Sí, hemos avanzado. Pero es que hace 10 años Bogotá era otra Bogotá. Bogotá era la ciudad de las casitas. En 10 años, miren la transformación que estamos teniendo como ciudad, que es enorme. Hoy las grandes constructoras no están haciendo torres de 10 apartamentos, sino de 500 apartamentos. Entonces, la ciudad está cambiando y esa ciudad también necesita repensarse en todos los temas. Pero pues obviamente los temas jurídicos no los toma el alcalde, los temas jurídicos no los toma el consejo, los toma el Congreso, porque es el que hace la ley. Entonces a mí me parece maravilloso que hoy por lo menos tenemos dos representantes a la Cámara que están interesados en el tema de la propiedad horizontal, que quieren que se modifiquen las leyes y que plasmen esas realidades. Y Elizabeth, pues, que tiene toda la experiencia y todo el conocimiento, creo que eso va a ser muy bueno, porque en la medida que sean las leyes claras, que sean las leyes ágiles y sobre todo que la ley tenga la capacidad de regular el problema social, yo creo que eso le va a dar mucho aire a las entidades territoriales para que a través de decretos, para que a través de acuerdos, pues puedan entrar a reglamentar esos temas en sus ciudades, en sus municipios. ¿Falta mucho? Sí, falta mucho. Pero pues es la nueva realidad de la ciudad, es la nueva realidad del país, yo creo. Y bueno, vamos a ver qué pasa en el Congreso y sobre todo vamos a ver qué se logra, ¿no? Porque, por ejemplo, con la ley que está impulsando mi colega de partido, el doctor José Jaime Uzcategui, que ha sido muy juicioso en eso, yo creo que ha tenido unos diálogos muy importantes y en los diálogos que yo he tenido pues con todos los temas de propiedad horizontal, señala que es una ley que da un paso significativo, pero como yo le digo a usted, es imposible que una ley se concentre en todos los temas porque las ciudades siguen siendo diversas, las formas de vivir no son iguales
la cultura es distinta y necesitamos es tener agilidad en los procesos administrativos para que los ciudadanos puedan ver que las cosas pasan en su copropiedad. Pero lo más importante, e insisto, el papel del administrador es fundamental. Y yo siento que hoy ni la ley, ni los decretos, ni mucho menos los acuerdos lo están viendo así. Y como le digo, pues tenemos un registro único de administradores que se logró en el plan de desarrollo, que apoyamos en el plan de desarrollo, pero hoy simplemente es un enunciado, porque no estamos viendo un mecanismo real de control, de consulta de antecedentes y sobre todo, ¿cómo hace el señor que vive en el edificio, que vive en el conjunto, para saber que su administrador realmente conoce lo que va a hacer, pero sobre todo no tiene antecedentes? Eso es muy importante, porque cuánta plata se ha perdido, por ejemplo, por administradores con mala fe. Tristemente, muchísimo. ¿Y quiénes son los afectados? Pues el ciudadano, el vecino, que tiene que sacar de su bolsillo con cuotas extraordinarias para entrar a suplir, por ejemplo, esos faltantes. Has Entonces, vamos bien. tocado, has tocado un punto muy, muy delicado y muy Es doloroso. que a mí me pasó, Y, quiero y yo contarte. creo que José Jaime, a través de ese proyecto de ley que ha impulsado y que tiene como eje central, por decirlo de esa manera, el registro único de administradores de propiedad horizontal, nos va a beneficiar, porque vamos a Pero saber siempre y quién cuando puede y sea quién una no. herramienta eficaz, eso lo tiene que hacer las administraciones distritales, municipales, porque mira, a mí me pasó, yo les estoy hablando desde la experiencia. A Sí, nosotros en nuestra copropiedad nos robaron casi 500 millones de pesos. ¿Y sabe qué es lo más triste? Denunciamos, fuimos a la fiscalía, hicimos muchas cosas con el cuerpo jurídico, pero tristemente vimos que ese señor a los 6 meses ya no estaba administrando uno, sino 3 edificios más. Y la gran pregunta es, ¿será que no piensa repetir la conducta que hizo en nuestra copropiedad? José Jaime, Necesitamos ahí le dientes, están haciendo a usted necesitamos directamente una pregunta. dientes, necesitamos dientes. ¿Cómo la va a resolver usted? Exacto, Escuchamos su necesitamos dientes. respuesta, José Jaime. Miren, necesitamos dientes ¿Tiene jurídicos y le voy Muchas a decir dientes? por gracias. qué. Y le voy a decir ¿Tiene por qué, dientes porque es ese que documento? la ley es clara y usted no puede, por ejemplo, una sanción no se puede hasta que venga un juez de la República y diga que esa persona se encuentra responsable de determinados hechos. ¿Y cómo se puede prevenir esto? ¿Cómo podemos tener también unas pólizas de administración? ¿Por qué no pensarlo? Como lo tienen los contratos del Estado, por ejemplo, la póliza de cumplimiento, la póliza de pago de acreencias laborales. Yo creo que hay que ser un poco más dinámico en eso y entender que finalmente esto es un contrato que finalmente se puede regular de esa forma, pero necesitamos dientes jurídicos. No los tenemos. Hoy, ¿qué ley se limita, por ejemplo, a la alcaldía local? Una alcaldía local hace el registro, pasa el documento y dice, sí, ya acreditado como administrador, pero ¿qué más hace? ¿Qué más hace? ¿Dónde se hace contacto del día a día con el administrador en los temas que necesita la ciudad? Temas de convivencia, temas de seguridad, temas por ejemplo, de violencia de género. Claro. ¿Cuántos vecinos escuchan todo el tiempo? Ay, no, es que la señora del 201, el esposo llega con sus tragos y va y la coge a golpes. Pero no, yo no me meto en eso porque pues eso no es problema mío. No, Claro, tenemos que empezar a hablar de otros conceptos, de solidaridad. Yo creo que eso es importante. De hecho, esto está en la sí. Constitución. Y Tenemos que empezar a mira, hablar de la importancia de la denuncia, porque Diana, hoy no hay yo así creo es, herramientas, que, Diana. no yo hay creo herramientas. que Y José en la Jaime medida nos que, puede dar todas estas respuestas a sí, y través en la, del También, proyecto de muchas ley que ha gracias. trabajado y de todo lo que tiene en mente para esos próximos 4 años. José Sí, Jaime, yo Jorge, creo que le muchas han gracias. formulado un cuestionario bien interesante, así que lo escuchamos, por favor. bueno, Valiosísimo Jorge, y Jorge, yo Dime, les pido un permiso porque yo tengo ahorita otra reunión que atender. Pero vale, lo que le digo, además yo le digo una cosa, yo sé que José Jaime es un hombre muy disciplinado porque lo conozco gracias, José. y sé Gracias, Diana. que escucha, pero hoy tenemos una ciudad que tiene unos requerimientos especiales, hoy tenemos una ciudad que está cambiando, que tenemos que entender que Bogotá no es la misma hace 10 años y no será la misma en 10 años. Entonces, que las leyes tengan la capacidad de visionar esta ciudad para poder desde el Ejecutivo, desde las Así administraciones, es. poder hacer control, pero sobre todo entender que podemos vivir bien,
que podemos vivir responsablemente, respetando al otro, tolerando las diferencias del otro, pero con límites. Entonces, Así muchas gracias es. y Diana, les Bueno, deseo un sabemos que mucho fuerte abrazo. éxito. su agenda nos la está robando. Es una Y es que intervención estamos en bien época electoral, interesante. Es entonces nos una, toca movernos. es una charla bien interesante y Muchas quisiera gracias. continuarla a futuro. Pero José Jaime también está en este momento en una charla bien interesante Gracias, con Jorge. nosotros y por favor lo vamos a escuchar para también no robarle más tiempo a No, las muchas demás personas gracias. de la ciudad. Amén, Muchas Diana. gracias. Ahí coincidimos con la concejal Diana Diago en muchos de los puntos que ella ha tratado. Aquí estoy precisamente en Kennedy, en Castilla, en una reunión, y todos están preocupados cómo se va a manejar en la asamblea de marzo el tema relacionado con el incremento de las cuotas de administración, porque los gastos de las copropiedades se aumentan cuando aumenta el salario mínimo. Entonces el presidente Petro de forma irresponsable sale a decir, no, no hay que incrementar la cuota de administración, que el diferencial lo asuman las empresas de aseo o lo asuman las empresas de vigilancia porque son empresas millonarias, pero eso no es cierto. Tiene que haber un costo y por eso ahorita en las asambleas, ¿cómo hacemos? Porque puede haber algún fondo de imprevistos y la copropiedad tratará de hacer gimnasia financiera para no incrementar las cuotas de administración, pero tarde que temprano, con esos incrementos tan altos, que no nos oponemos a los incrementos del trabajador, pero hay que tener cuidado con eso porque si el incremento es demasiado alto, pues se afecta al empleo formal, porque las empresas entonces prefieren no seguir contratando empleados formales, sino que van a recurrir a empresas piratas de vigilancia o de otras modalidades que no son empresas que paguen el salario mínimo y que tienen a sus trabajadores esclavizados y no con las garantías laborales que deben ser, Jorge. Entonces, asumamos ese tema que es el más urgente y el más inmediato. Miremos a ver cuál va a ser la tarifa de vigilancia que va a definir la superintendencia y ojalá sea una tarifa que permita cubrir esos gastos de salario mínimo, pero adicionalmente, pues que permita a las empresas seguir siendo rentables en su ejercicio y que garanticen toda la parte administrativa de vigilancia y control que deben tener hacia adentro. Muchos dicen, no, es que necesitamos una superintendencia dedicada exclusivamente a la PH. Eso se ha propuesto, pero es seguir creando burocracia. ¿Por qué no más bien entonces la superintendencia de vigilancia asume un rol compartido con la PH, teniendo en cuenta que más del 80% del gasto de las copropiedades precisamente tienen que ver con el rubro de vigilancia? O si lo va a hacer la superintendencia de industria y comercio, que ya tiene un estatuto de protección al consumidor de pH y de pronto ellos podrían hacerlo, o si se necesita ese régimen de inspección, vigilancia y control, que en el caso de Bogotá lo asumiría el IDEPAC, que tiene a su cargo la política distrital, pero sí tienen un IBC para las juntas de acción comunal, pero no lo tienen para, para la copropiedad, para la propiedad horizontal. Entonces no se trata de llegar con la sanción del Estado. El Estado no aparece para nada y cuando sí llega a los conjuntos es con la DIAN a decir que hay que ponerle IVA al alquiler de los salones comunales o del gimnasio o de los parqueaderos o las zonas comunes. No queremos darle otro garrote simplemente para que lleguen a sancionar, sino para que en esos casos de malos manejos comprobados, mientras que la fiscalía avanza en lo penal o en otras ramas del derecho, pues que el nivel administrativo puede hacer algo para ponerle algún control. ¿Dónde está la personería de Bogotá, Jorge? Yo le he dicho al personero y algo me ha escuchado y se lo agradezco, que el tema de la propiedad horizontal es vital, es trascendental, es transversal a todo lo demás. Si uno logra tener copropiedades sanas, bien estructuradas, financieramente sostenibles, le está ahorrando una cantidad de problemas al país, porque desde ahí se construyen muchas de las políticas de bienestar que finalmente terminan impactando a los ciudadanos. Las inspecciones de policía están congestionadas, llenas de expedientes, y alguien me decía, cojamos todos los procesos que hay en las inspecciones relacionados con propiedad horizontal y démosle algún tipo de inspector de tiempo completo para que evacúe todos esos casos, pero que le haga bien, porque aquí lo mejor es hacerse el de la vista gorda.
Aquí en Kennedy hay conjuntos donde hay un consejo de administración, pero está en confrontación con la junta o tienen problemas por el alquiler de parqueaderos y lo mejor para el servidor público es, bueno, dejemos pasar y que ese problema lo solucione otro. No, hay que ponerle control y freno a todo eso, caso por caso, porque si no nos quedamos diciendo que nada funciona y se nos va la vida. Hay que resolver caso por caso. Hay que resolver el caso de Francisco José de Caldas en Kennedy, que es un conjunto enorme, construido por etapas, como también lo tiene el problema ahí la zona de Casablanca, aquí en Kennedy, o de Timisa, o el barrio Roma. Pero bueno, Jorge, muy agradecido con este valiosísimo espacio. Por favor, tengan en cuenta este 102 del Centro Democrático a la Cámara de Bogotá y seré una de las tantas voces que están preocupadas por la propiedad horizontal y sobre todo por la seguridad. Si no han firmado la planilla de militarización o de asistencia militar, por favor permítanme hacérselas llegar o en los centros comerciales estoy recogiendo las firmas o se puede descargar de mis redes sociales, pero ya no abuso más de tu tiempo, tu paciencia, Jorge. Muy generoso por tenerme acá. A tus seguidores que se cuentan por miles y no solo los que logramos conectarnos en esta jornada. Muchas gracias y espero verlo a usted en algún momento o en el Congreso o en el Consejo de Bogotá o en una alta dignidad liderando estos temas de propiedad horizontal o como director del SENA. Ojalá se pudiera, pero ya tendremos oportunidad, Jorge. Un fuerte abrazo y a las personas que nos han acompañado y a nuestras compañeras panelistas, muchas gracias y bendiciones que seguimos trabajando por Bogotá. Muchas gracias. José Jaime, una última pregunta. ¿Se puede publicar su número telefónico Sí, señor, yo lo puse ahí en el chat del de la... grupo Sí. y claro, ese es el mismo número que he tenido durante 15 años, no lo pienso cambiar y por favor escríbanme, ojalá también con una voz de aliento porque esto de hacer política y quienes han hecho política como candidatos saben que no es fácil, pero uno ya está acostumbrado a este trabajo y lo seguiremos haciendo de la mejor forma posible. Muchas gracias. Entonces, hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Dios y patria. Patria, honor, lealtad. Nuestro compromiso es Colombia. Un fuerte abrazo, don Jorge, el caballero Hasta del pronto. PH. Gracias. Hasta pronto, José Bendiciones. Jaime. Muchas gracias y Gracias. bendiciones. Y caramba, el número telefónico de José Jaime Uzcategui, 310-278-2407. Y quedamos en este momento con, con lo más interesante de esta charla, que sería ver ese impulso, ese ánimo con que viene la persona que no ha tenido experiencia en política, pero que quiere entrar a ese campo, quiere entrar a ese escenario que es bastante complicado. Entonces, Elizabeth, hay muchísimas preguntas, muchísima inquietud. Se ha hablado, por ejemplo, de la corrupción en propiedad horizontal. El caso que nos estaba planteando Diana Diago, que un administrador se le llevó X cantidad de dineros a la copropiedad en donde ella está viviendo. Entonces, desde tu óptica, desde tus propuestas como candidata a la Cámara de Representantes, ¿qué propuestas o mejor, qué soluciones le traes a la propiedad horizontal bogotana? Bueno, tristemente, ese caso que nos planteaba la concejal Diana Diago es el dolor de muchísimas copropiedades en Bogotá y en el país. Por eso, digamos que dentro del proyecto de ley que logré erradicar en el Congreso, que en este momento cursa en la Cámara de Representantes, se crea una entidad reguladora que ejerza la inspección, vigilancia y control para este tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Como nos planteaba la concejal, en ese momento un administrador pues hace un tema de apropiación indebida de los recursos de la copropiedad, pero no hay a dónde llegar con la denuncia. O sea, no hay un sitio porque todos dicen no es mi competencia, esto es de la fiscalía, esto es de la alcaldía y no hay a dónde ir. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es una entidad de carácter privado, ¿sí?
que ejerza esa inspección, vigilancia y control, con cuatro funciones prácticamente, digamos que claras. Una es obviamente la normativa, decir cuáles son esos parámetros, ese código de ética que debe tener el administrador, ¿sí? Pero también ejercer esa supervisión, que sea un sitio, por decir algo, como una especie de atención al cliente o atención al usuario, donde pueda ir la persona y decir, oiga, venga, esto está pasando en mi copropiedad, esto está pasando con el administrador o con un copropietario, bueno, en fin, sí, pero digamos con el administrador. Entonces, ¿qué pasa? Hay casos donde obviamente presentan unas denuncias y en el momento de hacer una investigación, pues resulta que era por envidias que lo quiso denunciar y realmente no hay fundamento, listo, perfecto, no pasa nada. Pero si se llega a determinar que efectivamente el administrador incurre en una conducta no adecuada o no está ejerciendo su trabajo como debe ser, pues viene un tema que puede ser disciplinario, puede ser, no sé, un llamado de atención, puede ser un tema de ya incluso llegar a temas sancionatorios. Entonces, sí es necesario que se ejerza la inspección, vigilancia y control desde una entidad y eso es lo que estoy proponiendo en el proyecto de ley que en este momento cursa en el Congreso. Proyecto de ley que Elizabeth Parra ayudó a gestar, hasta donde tengo entendido. Sí, sí, sí. Realmente dentro del trabajo que hicimos, soy coautora del proyecto de ley el 067 del 2025. Pero si no estoy mal, fue Carolina la que nos decía que sacar un proyecto de ley es bastante complejo. ¿Tú lo has vivido en carne propia? Sí, exactamente. Y pues más que no estoy allá, ¿sí? Si es complejo para ellos ya estando allá, imagínense cuánto más tuve que sufrir yo golpeando puertas para ser escuchada. Y ese trabajo que hicimos desde lo privado, con mi equipo de trabajo, al que le quiero agradecer inmensamente, porque esto fue un tema de trabajo en equipo, definitivamente, con líderes, con consejeros, con empresarios, administradores, con residentes. Entonces, les agradezco a todos, pero este trabajo conjunto que se hizo desde esa base social de la propiedad horizontal, pues nos llenó ese documento y nos trajo todos los argumentos que presentamos ante el Congreso. Lo que pasa es que, pues sí, es difícil, es complejo, pero pues por eso se necesita estar allá, para tener esa representación y poder hacer mejores leyes en favor de la propiedad horizontal. Bueno, Elizabeth, hay una pregunta o un comentario que la verdad he estado leyéndolo desde hace rato acá en la plataforma de la aplicación y lo voy a leer literalmente. Quiero que tú me des tu opinión, tu reacción al respecto. Y bueno, vamos a leerlo literalmente. Bogotá tiene un nuevo megaproyecto, Lagos de Torca, en el norte de Bogotá, que contempla la construcción de aproximadamente 135.000 unidades de vivienda totales. Esta ambiciosa expansión urbana, que incluye opciones de vivienda de interés prioritario, de interés social y no bis, o sea, de interés social también, busca albergar a más de 400.000 nuevos habitantes. Es un reto en temas de convivencia y seguridad. Si ya hay déficit de fuerza pública, este va a incrementar y a las empresas de vigilancia privada se les siguen restringiendo las funciones a través de resoluciones de la Superintendencia de Vigilancia. Se está desarmando a los guardas, pero la delincuencia sí está armada y desbordada. Cada día más difícil el trabajo de las zonas seguras o frentes de seguridad. Triste panorama el que se ve. ¿Cómo piensas tú con la experiencia que tienes en propiedad horizontal y la posibilidad, o mejor, la realidad de estar como representante a la Cámara de Representantes, que vas a poder plantear soluciones concretas a esta problemática? Nos están describiendo una microciudad como las que hay en otras zonas de Bogotá, como por ejemplo acá en la zona del Tintal, como por ejemplo en la zona de Cedritos, como por ejemplo en la zona de Pablo VI, y bueno, muchas otras
en la gran urbe que se llama Bogotá. ¿Qué soluciones puntuales traerías para este tipo de problemas que se nos están presentando? Bueno, Jorge Enrique, eso realmente es un reto y en esto sí se necesita una coordinación interinstitucional muy seria, pero precisamente por eso se trata de ir allá al Congreso a legislar. Hay que crear leyes, pero teniendo en cuenta esas necesidades particulares de cada copropiedad. Y aparte de eso, hay que hacerle control político a todas las entidades que no están haciendo bien su función. Tú nombrabas varias copropiedades y varias localidades de Bogotá. Por ejemplo, este fin de semana yo estuve en Fontibón. ¿Sí? Y estuve revisando, por ejemplo, Ciudadela de la Felicidad. Tú la ves, muy linda, muy bonita y es espectacular. Pero ¿qué pasa? Implementan, por ejemplo, temas de parqueaderos pagos, Mm. que listo, perfecto. Está el tema de parqueaderos pagos en las avenidas principales de esta ciudadela, pero lo que pasa es que también reducen los carriles. Entonces, al reducir los carriles por crear estos carriles exclusivos para parqueo pago, están afectando la movilidad. Estas zonas de parqueo lo que hacen es que reducen, entonces dejan lo que antes eran dos carriles para salir de la ciudadela, se convierte ahora en uno solo. Entonces, son decisiones que no son planeadas, es decir, no tienen en cuenta a la comunidad. Yo creo que la comunidad no fue escuchada en este caso y por eso es que pasan ese tipo de cosas. Entonces, lo importante es que todas las leyes que se hagan en el Congreso, que finalmente terminan afectando no solo a las propiedades horizontales, sino todos sus entornos, pues sean tomadas de manera responsable, con argumentos técnicos, con argumentos serios, de tal manera que escuchen a la comunidad y puedan entender cómo pueden implementarse de una manera correcta. ¿Cómo planteas tú el escenario para escuchar a la comunidad? Ya nos has comentado que has estado en Fontibón, en La Felicidad puntualmente, pero ¿será que cuando llegues a la Cámara de Representantes con el trabajo arduo que ya escuchaste en la voz de otras personas que ya están en ese escenario, te va a quedar tiempo para seguir escuchando a la comunidad? Pues esto siempre es un trabajo para escuchar a la comunidad, siempre hay que escuchar a la gente, incluso estando allá. O sea, de eso se tratan las audiencias, las mesas de trabajo. Uno no puede legislar solamente detrás de un escritorio, inventándose una ley sin escuchar a la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que también se pueden apoyar en líderes, es decir, la propiedad horizontal tiene consejeros locales, consejeros distritales, y esto hay que replicarlo también a nivel nacional. Pero tristemente en este momento los consejeros locales y distritales sí están ahí, pero hay que empoderarlos, hay que hacerlos que realmente puedan representar a su comunidad y con ellos se puede hacer un grupo de trabajo espectacular, precisamente porque ellos en sus entornos particulares, pues pueden alimentar muchísimo y escuchar las comunidades de la gente. Entonces, hay muchos temas que tocan a la propiedad horizontal. Vamos a trabajar un tema, cada tema digamos que de manera organizada, pero siempre teniendo en cuenta la voz de la comunidad. Es que es la única forma de poder hacer una ley responsable con la comunidad. Me has hecho acordar de una afirmación un poco incómoda para los miembros de esas comunidades llamadas consejos locales de propiedad horizontal y que también trasciende al consejo distrital. Esa afirmación es que los consejos de propiedad horizontal son un saludo a la bandera. ¿Por qué? Porque en principio son órganos consultivos para cada uno de los alcaldes, el distrital para el alcalde mayor y los locales para los consejeros locales. Los consejos locales para los alcaldes locales, el distrital para el alcalde mayor, pero que son un saludo a la bandera porque sencillamente esos alcaldes nunca convocan a los consejos respectivos para que los asesoren en materia de propiedad horizontal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que esos consejos locales que son elegidos por la comunidad tengan voz, tengan participación y tengan algo de injerencia ante sus respectivas alcaldías? Bueno, pues acá con el tema de los consejeros locales y distritales, yo sí quiero decir una cosa. Esto es un llamado a la unidad. Esto es un llamado para que todos trabajemos juntos, porque tristemente estos consejeros
son los expertos, son los que conocen las necesidades de su entorno, pero tristemente no son apoyados ni por las personas que viven en su localidad, ni tampoco por las instancias en las alcaldías locales. Entonces, sí necesitamos que se empoderen, sí necesitamos que la comunidad participe. Tenemos consejeros locales que, pues tristemente puedo decir, sí, son elegidos popularmente, pero con, no sé, 8 o 6 votos, ¿sí? O sea, se necesita que la comunidad participe. Esto es de todos. Esto, si 7 de cada 10 personas, por lo menos en Bogotá, viven en propiedad horizontal, pues no podemos tener consejeros locales con estas cifras de haber sido elegidas con estas cifras tan bajitas. Entonces necesitamos empoderarlos y que trabajen realmente por su comunidad. Muy interesante eso, pero en el ámbito de la administración hemos escuchado de ese administrador que sustrajo X cantidad de dinero. Conozco el caso de un candidato, y ya electo consejero local. En su campaña, uno de sus caballitos de batalla fue que iba a, a hacer pavimentar todas las ciclorrutas que pasaban por el lado de las copropiedades, que porque eso era propiedad horizontal. ¿Qué tan cierta o qué tan desatinada puede ser esta afirmación? Que en cierta forma, pues para el candidato fue efectiva porque fue nombrado como consejero local, electo, perdón. Pues esto es un reto, lo que te digo, estamos trabajando precisamente para eso, pero se trata es de legislar y de hacerle control político a esto. Esto ya son unas instancias de cada alcaldía, de cada localidad, entonces pues en ese momento digamos que habrá que revisarlo. Yo considero que muchas de estas cosas también vienen por el desconocimiento de la misma ley y para eso realmente, para que no sucedan este tipo de cosas, pues se necesita lo que hablábamos antes, esa entidad que ejerce esa inspección, vigilancia y control sobre este tipo de cosas que suceden en las copropiedades y alrededor también, porque obviamente la propiedad horizontal sí se afecta en lo interno, pero también afecta en lo externo. Entonces, todo su entorno, toda la comunidad realmente, sea o no de propiedad horizontal, pues se ve afectada por esas decisiones que se toman sin conocimiento. Estas entidades de inspección, vigilancia y control se han planteado bastantes. Inclusive ahorita escuchábamos a José Jaime Uzcategui diciendo que se debería tener como ese ente vigilante al IDEPAC. Hay otras versiones que dicen que se debería dejar esta tarea en cabeza de la Cámara de Comercio. ¿Con cuál de estas dos posiciones estás de acuerdo y cuál sería tu posible propuesta para que esta entidad de vigilancia, inspección, vigilancia y control efectivamente salga a la luz pública? Bueno, yo no considero que sea de, por ejemplo, como decían de la supervigilancia, por ejemplo, porque es que no es solo vigilancia la propiedad horizontal. Dejarlo a este tipo de entidades realmente me parece que es subestimar el alcance que tiene la propiedad horizontal como tal. Por eso, digamos que en el proyecto de ley lo que se propone es que sea una entidad privada quien ejerza esa inspección, vigilancia y control. ¿Sí? En este momento, pues lo estamos evaluando también, necesitamos llegar allá para poder tener ese consenso y poder llegar y tomar la decisión correcta para las copropiedades. Obviamente, eh, son propuestas que se están haciendo. Invito pues a que todas las personas se hagan partícipes en las audiencias que vienen y que todos podamos trabajar en conjunto. Yo ya lo he venido trabajando desde antes y esto, como te decía, hace parte del trabajo que hicimos antes, pero pues los invito a que sigamos alimentando estas propuestas. Eh, Hay algo que también me inquieta, el desconocimiento, y creo que eso ha sido algo de un consenso implícito en todas las intervenciones que se han presentado hasta el momento. El desconocimiento, la falta de capacitación. ¿Cuál sería la propuesta de Elizabeth Parra para que efectivamente el conocimiento llegue a donde tiene que llegar? Y desde mi óptica, tiene que llegar al propietario,
al residente en propiedad horizontal, no tanto a los administradores, que no los descarto, y para ellos va una propuesta ahorita, pero para todos los que vivimos en propiedad horizontal, ¿cómo llegaría esa capacitación desde la óptica y desde la mano amiga de Elizabeth Parra? Bueno, esto tiene que ser un trabajo en conjunto, Jorge Enrique, porque realmente esto comienza desde el momento en que la persona va a la sala de ventas a escoger su vivienda. Desde ahí tiene que saber lo que va a implicar comprar una propiedad en propiedad horizontal, en este régimen de propiedad horizontal. Muchas veces las personas sí ahorramos, pagamos la cuota inicial. Y lo logramos, nos entregan nuestro apartamento y, oh sorpresa, resulta que ya cuando llegan a vivir, se pasan a su apartamento, pues no tenían ni idea de lo que les implicaba. Las asambleas, los presupuestos, el consejo, el manual, el reglamento, bueno, todo lo que tiene que ver, el pago de las cuotas de administración, la convivencia, etcétera. Entonces, desde ahí debe haber un trabajo conjunto con las constructoras. Parte de la responsabilidad debe ser que las constructoras también desde ese momento capaciten a los compradores en lo que viene ese nuevo régimen. Digamos que no solamente con la parte de los copropietarios, también obviamente el tema de la administración, como lo decían y lo hemos venido tratando durante mucho tiempo, el tema de la profesionalización del administrador, pero no solamente como un requisito, sino también por la propia dignificación de su actividad. O sea, no podemos tener administradores a los que, claro, saquemos a los que no hacen las cosas bien, que no están acá en este grupo, pero realmente, ¿qué pasa con los que lo hacen bien, pero que no son dignificados, son tratados como, mejor dicho, son maltratados, es la palabra, son maltratados por los mismos residentes, por los presidentes del consejo, por los mismos consejeros? ¿Por qué? Porque no hay una legislación, no hay una reglamentación acerca de la dignificación de su actividad. Como lo decíamos también ahorita en este debate, eso implica mejores salarios, pero también implica que se vean como los profesionales que son en diversas áreas. Entonces, esto es un tema que no solamente compete a las constructoras con los nuevos residentes, implica también el gobierno en el momento en que también entrega, por ejemplo, ese programa de viviendas gratis, pero no les dijo que tenían que entrar a pagar una administración porque no los capacitó. También está el tema de los administradores que llegan, pero tristemente no saben cómo aplicar la ley 675 y aparte de eso, todas las otras leyes complementarias que nos afectan, nos tocan y pues no tenemos ni idea cómo aplicarlo. Entonces, es un trabajo bastante duro en el que tendrán en ese momento en la legislación que tenerse en cuenta no solamente el tema del Ministerio de Vivienda para que tenga en cuenta el tema con las constructoras, sino también Ministerio del Interior, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Educación. O sea, aquí tiene todo el mundo que involucrarse porque esto toca a todo el mundo. Entonces, eso es lo que vamos a llevar al Congreso. Toca a todo el mundo, toca a las constructoras y tú lo acabas de hacer. ¿Qué medio encontrarías para que esa capacitación a los compradores fuera coercitiva? Porque mientras que no haya un garrotazo, prácticamente no hacemos nada en la práctica. No, yo creo mucho en el poder de la pedagogía. Yo creo que simplemente es un tema de explicar. A veces nos gana mucho la emoción de mi primera casa, mi primer apartamento, y pues en medio de esa emoción también como que somos abiertos a entender y a conocer esos nuevos entornos en los que nos vamos a meter. Entonces me parece que sí, hay parte, digamos, también he trabajado con constructoras y me he dado cuenta que hay varias constructoras que de las grandes y de las pequeñas que están muy prestas a hacer este tipo de trabajo, porque de eso se trata incluso la gestión social en la propiedad horizontal, ¿sí? En poder ser ese buen vecino, en poder entender en qué me metí. Entonces, sí me parece que es un tema más de pedagogía. Poder entender en qué me metí. Anteriormente nos estaban hablando de la violencia de género. Violencia de género que también sé que en las altas organizaciones se presenta. Y lo digo porque eso ha sido voz populi recientemente y yo creo que se daba anteriormente también en los mismos escenarios. Siendo mujer, ¿sientes temor que se te presente algún tipo de violencia de género?
porque eres mujer, que porque eres la persona novata en el Congreso, ¿crees que vas a sentir algún tipo de rechazo? ¿Cómo harías para enfrentar esas situaciones si se te llegaran a presentar? No, sabes que no, miedo no tengo, porque creo en el trabajo en equipo y creo en la buena voluntad de quienes están en este momento trabajando. Mira que generalmente cuando uno piensa que hay rencillas, lo único que queda aquí es trabajar por un mismo bien. Como lo decíamos ahorita con los otros candidatos, la candidata Carolina y el candidato José Jaime, pues esto es un tema de que unos aportan algo, otros aportan otra cosa, la comunidad aporta otra, es un trabajo realmente de todos. No podemos entrar en esas rencillas, pero digamos que en ese sentido no tengo miedo, conozco del tema, sé lo que tengo que hacer allá en el Congreso, al legislar, al proponer esos controles políticos a las entidades que no lo hacen, pero realmente creo que puedo tener la capacidad de representar a la propiedad horizontal de una buena forma y que esto es bien aceptado. Entonces, precisamente por eso es que estoy haciendo este ejercicio, que los invito nuevamente a votar. Somos un movimiento de ciudadanos. Es la primera vez que me lanzo al Congreso y por eso quiero más su apoyo, porque realmente se necesita trabajar por el respeto a la propiedad horizontal. No podemos seguir siendo ese conejillo de indias de leyes mal planeadas, pero tampoco somos el botín político en época electoral. Entonces, por el respeto a la propiedad horizontal, hay que votar este 8 de marzo por el 112 en Ciudadanos Renovemos. Aparte que primeros en la lista de la Cámara. Entonces, el primero en la lista de la Cámara y el 112. Leyes mal planeadas. Aquí vemos que, según Elizabeth Parra, el proceso administrativo no se lleva a cabo, pero no importa. Vamos a esperar qué pasa después del 8 de marzo, durante esos 4 años en donde vamos a tener nosotros, los residentes, los propietarios en algún predio en propiedad horizontal, vamos a tener una voz, una persona que nos hable y de pronto sean más, porque tenemos a Carolina Arbeláez, a José Jaime Uzcategui y muy seguramente vamos a tener una Elizabeth Parra que nos acompañe y que los apoye a ellos y sea recíproco ese apoyo para que la propiedad horizontal tenga más fuerza, más potencia y en realidad seamos escuchados. Múltiples normas, múltiples leyes, multiplicidad de capacitaciones que se necesitan. Por eso, mi invitación a que todos ustedes se suscriban al canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández y ahí van a encontrar muchas charlas que como esta son completamente gratuitas. ¿Cuál es la demora? Que usted oprima el botoncito que aparece por aquí abajo de suscribirse, que active la campanita, bueno, es su deseo, pero que expresen sus comentarios en la cajilla de comentarios, que muy seguramente yo la estaré respondiendo y sus inquietudes, sus sugerencias estarán siendo llevadas a cada uno de los participantes, no solamente de este foro, sino de cualquiera otro de los que ya están en el canal. Elizabeth Parra. Muchísimas gracias por tu participación en esta reunión, esperando que sea la primera, pero no la última vez que cuento contigo en este espacio. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a todos ustedes, los que se conectaron, los que vieron esto online y pues bueno, nada, vamos a trabajar, como ya les decía, por el respeto a la propiedad horizontal para ser esa voz de la comunidad allá en el Congreso, 112 Ciudadanos Renovemos, para que nos apoyen el 8 de marzo. Muchas gracias. Un abrazo a través de la distancia y para todos ustedes, damas y caballeros, por favor, no se olviden, la próxima semana en Noches de PH tendremos un espacio muy profundo, muy interesante en temas de propiedad horizontal. Así que estén atentos y si están suscritos en el canal de YouTube, serán los primeros en ver esta publicación. Así que nuevamente la invitación, suscríbanse y ya nos vemos. Felicidades para todos, feliz fin de semana también por anticipado. Hasta pronto.